Siempre creí que la boda de una nieta es como recoger el fruto más dulce de un árbol que cuidamos toda la vida. Es cuando uno mira y dice, valió la pena todo el sacrificio. Yo soñaba con ver a Valeria, mi niña, entrar vestida de blanco, y sentir que también formaba parte de ese momento. Pero aquel día, fui humillada delante de todos. Mi propia nuera me miró a los ojos y me dijo, tú no entras a esta fiesta. Y si piensas que esta historia termina con mi dolor, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, les dio la vuelta a sus vidas. Nadie jamás esperaba el final que esta historia tuvo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para acompañar otras historias intensas como la mía. Mi nombre es María del Carmen Ramírez, tengo 72 años. Fui costurera toda mi vida, madre soltera de Javier, y durante décadas creí que el amor y el esfuerzo bastaban para mantener una familia unida. Pero aquel día, descubrí que no siempre el corazón de los otros late al mismo compás que el nuestro. Nunca olvidaré la sensación de haber caminado hacia la entrada del salón con el corazón lleno de ilusiones. El lugar estaba vestido de flores blancas, el brillo de los chandeliers caía como cascada de luz sobre el mármol, y la música de fondo me hizo creer por un instante que esa noche sería mía también. Yo llevaba puesto el vestido de seda que cosí en silencio durante semanas, con cada puntada pensada para estar a la altura del momento. No era ropa de diseñador, pero era mi orgullo, la muestra de mis manos cansadas que aún podían crear belleza. Cuando avancé sobre la alfombra roja, con la mirada fija en las puertas que me separaban de Valeria, sentí que algo extraño me observaba desde los costados. Fue la voz cortante de Jimena la que me detuvo en seco. «Tú no entras a esta fiesta», me soltó sin piedad, con un brazalete de diamantes brillando bajo las luces, como si su riqueza validara sus palabras. Todo alrededor se congeló. Los invitados llegaban en limusinas y yo me quedaba varada, invisible, sosteniendo entre mis dedos un bolso sencillo que parecía una ofensa entre tanto lujo. Intenté responder con calma, porque mi voz tenía la esperanza de atravesar la dureza de su gesto. «Es la boda de mi nieta, solo quiero abrazarla». No pedía más que eso. El guardia no me miraba a mí, esperaba la confirmación de Jimena para saber si debía apartarme. Y ella, con solo un movimiento de cabeza, decidió que yo no tenía lugar. Sentí que la música subía, que las copas de cristal chocaban con más fuerza, como si alguien hubiera girado el volumen para tapar mi vergüenza. Fue un rechazo público, calculado, brutal. Valeria estaba a unos pasos, rodeada de flashes y aplausos, pero nunca giró el rostro. O quizás sí lo giró, pero no hacia mí. Ese vacío se me incrustó en el pecho como un clavo helado. Javier, mi hijo, evitó mi mirada. Su silencio fue más devastador que el insulto de Jimena. En ese momento comprendí que no habría defensa, que nadie iba a tenderme la mano, porque todos estaban ocupados sosteniendo apariencias. El respeto que merecía se quedó atrapado tras esas puertas cerradas. Me quedé allí, con los zapatos hundidos en la alfombra roja que ya no era camino, sino frontera. Los perfumes caros de las invitadas, mezclados con el aroma de champán recién servido, me envolvían con una crueldad que no buscaba disimulo. Era como si el lujo del lugar me escupiera en la cara, recordándome que mi historia de costurera no tenía cabida en ese escenario. ¿Cómo podía pesar tanto un vestido cosido en casa frente a las joyas y las perlas que desfilaban ante mis ojos? Esa pregunta me atravesó y me obligó a guardar silencio. Respiré hondo. Sentí que el aire se endurecía en mis pulmones. No grité, no lloré, no pedí explicaciones. Me di la vuelta con el orgullo herido, tragándome cada palabra que hubiera querido soltar. El eco de las risas dentro del salón me acompañó mientras cruzaba la calle, como si el banquete entero celebrara mi derrota. El mármol, las luces y el oro quedaron detrás de mí. Lo único que me llevé fue la certeza de que había sido borrada de un momento que también era mío. Al llegar a la esquina, un joven empleado del Hotel 5 Estrellas me alcanzó. Sus pasos eran tímidos, casi de disculpa, y en su mano traía algo pequeño. Era el prendedor de Valeria, roto, con una nota que apenas podía leer bajo la luz de la calle: «No hagas escenas». Lo recibí en silencio. Esa frase fue como un sello sobre mi dolor. No tenía derecho ni siquiera a mostrar lo que sentía. Guardé el prendedor en mi bolso y seguí caminando, con la dignidad hecha trizas, pero aún de pie.
Nunca imaginé que un objeto tan insignificante se convertiría en símbolo de todo lo que estaba por venir. Ese prendedor roto fue mi herencia esa noche, la prueba de que incluso lo más frágil puede sobrevivir al desprecio. Yo no sabía entonces que mi silencio no sería rendición, sino la semilla de una decisión que cambiaría la historia de todos. Me alejé de aquel lugar con la espalda recta, aunque por dentro me temblaban los huesos. El primer capítulo de mi humillación acababa de escribirse, y todavía no sabía cuántas páginas más se abrirían. Esa noche volví a mi casa como quien regresa de una batalla perdida. Al abrir la puerta, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier insulto. En la mesa aún estaba la foto de Javier cuando era niño, con aquella camisa de terciopelo azul que le cosí para su primera comunión. La cocina olía a café recalentado, un aroma amargo que me hizo sentir que el tiempo no había pasado, que todo seguía igual, salvo yo, que ya no era la misma. Encendí la luz y vi mi pequeño jardín por la ventana, marchito, como si hubiera escuchado mi tristeza. Me senté sin quitarme el vestido de seda, aún con el prendedor roto guardado en mi bolso. Saqué el celular. Las redes sociales estaban inundadas de imágenes de la boda. Risas congeladas en fotografías, copas de champán chocando frente a candelabros enormes, la mesa imperial con vajilla de porcelana y cubertería de plata. En cada foto, Valeria aparecía radiante, rodeada de lujo, pero yo no existía. Era como si nunca hubiera estado en su vida. Pasé de imagen en imagen hasta que el dolor me hizo dejar el teléfono a un lado. Me descubrí murmurando en voz baja: «Tanto te costaba mirarme, hijo». El timbre del teléfono fijo sonó. Contesté sin fuerzas. Era Javier. Reconocí su tono nervioso, ese que usaba cuando de niño intentaba esconder una travesura. «Mamá, no era el momento. Había prensa, patrocinadores del club de golf. Tú entiendes, ¿verdad?». Cerré los ojos. Sentí que cada palabra se clavaba en mi piel. «¿Y tu madre? ¿Qué era yo para ti?», pregunté, con la voz seca, sin gritos, solo cansancio. Hubo un silencio incómodo al otro lado, y luego la frase que me derrumbó: «Por favor, entiende a Jimena». Colgué sin despedirme. Miré la taza de café a medio tomar y ya no tenía sabor, solo ceniza en la lengua. Me quedé allí, con la mirada perdida en la decoración sencilla de mi cocina, recordando las veces que esa misma mesa sostuvo cuentas conjuntas, recibos de luz atrasados, cartas del banco y sobres con dinero contado peso a peso. Fue esa vida de sacrificio la que le permitió a Javier estudiar, viajar, convertirse en el hombre que era. Y sin embargo, en el momento más importante de la familia, yo fui la sombra que sobraba. Me levanté despacio y fui por mi cuaderno de cuentas. Era un hábito viejo, pero ahí guardaba más que números, guardaba mi memoria. Al abrirlo, los ojos me ardieron. Los pagos de la boda estaban registrados con letra firme, todos autorizados desde mi tarjeta de crédito. El penthouse para la despedida de soltera, la suite presidencial en el Hotel Boutique, los arreglos florales, incluso la agencia de viajes que gestionó su luna de miel. Todo había salido, sin que ellos lo supieran, de mis ahorros de costurera. Me quedé un largo rato acariciando las hojas de ese cuaderno, como si fueran testigos silenciosos de mi sacrificio. Sentí rabia, pero más que rabia, una tristeza profunda. Nunca pedí reconocimiento, pero al menos esperaba respeto. Y esa noche entendí que ni siquiera el dinero que había puesto sobre la mesa me había comprado un asiento digno en su fiesta. ¿Qué más tenía que ofrecer? ¿Qué más podía dar sin que me arrancaran también el alma? El reloj marcaba medianoche. Afuera, el barrio dormía en calma, pero dentro de mí todo estaba despierto. Me miré en el espejo del pasillo. Allí estaba una mujer de 72 años con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y la dignidad hecha pedazos. Pero también vi una chispa escondida, algo que se negaba a morir. Y aunque aún no lo sabía, esa chispa pronto se convertiría en fuego. Guardé el cuaderno en el cajón más bajo de la alacena, junto a las cartas viejas y las fotos amarillentas de mi juventud. Cerré la cocina, apagué la luz y subí a mi cuarto. El eco del teléfono seguía retumbando en mi cabeza, como si Javier aún hablara. Pero ya no había nada que escuchar. El silencio se volvió mi única compañía. Y en medio de ese silencio, nació la primera idea de lo que haría con mi vida y con la cuenta que todos creían suya. Al día siguiente amanecí con el corazón hecho nudo, pero con una decisión firme.
No podía seguir siendo la mujer que esperaba gratitud de quienes ya me habían borrado. Me puse un saco sencillo, tomé mi bolso de cuero desgastado y caminé hasta el banco donde tenía guardados mis ahorros. Al entrar, el aire frío del lugar me envolvió, y de inmediato me sentí fuera de lugar entre tanto lujo. El suelo de mármol negro brillaba como espejo y los relojes suizos colgados en las paredes marcaban un tiempo distinto al mío, un tiempo de gente que nunca ha contado monedas. El gerente me recibió con una sonrisa estudiada. Era un hombre de traje impecable, corbata de seda y un perfume que llenaba la oficina. Me ofreció asiento frente a un escritorio de madera pulida. «Señora Ramírez, usted ha sido muy generosa con su familia», dijo mientras revisaba mis movimientos. No pude evitar responder con amargura: «He sido confiada, y eso no siempre es lo mismo». Mis manos sudaban sobre el bolso, y por dentro me repetía que ya no podía seguir entregando mi vida a quienes no sabían cuidarla. Me mostró transferencias antiguas que yo había olvidado. Gastos varios, los llamaban, noches en spa de lujo, compras en boutique de diseñador, alquiler de yate para un aniversario, pagos de restaurante elegante. Todo salía de mi cuenta conjunta, autorizada con mi firma, la misma que tantas veces estampé sin leer demasiado, confiando en Javier. Cada línea del estado de cuenta era como un recuerdo torcido, como una traición silenciosa que se había repetido demasiadas veces sin que yo lo notara. Respiré hondo y pedí lo que nunca me había atrevido: quiero cerrar todo lo que los alimente. Cuentas conjuntas, tarjetas de crédito adicionales, cualquier acceso. Desde hoy, yo decido sola. El gerente levantó la vista sorprendido. «¿Está segura, señora?» Me quedé en silencio unos segundos, hasta que sentí que mi voz salía con más fuerza de la que esperaba. «Estoy viva, y mientras esté viva, quiero que mi dignidad se respete». Firmé documentos uno tras otro. Cada rúbrica era un golpe contra la culpa que había cargado por años. El peso en mi pecho empezó a moverse de lugar, no desapareció, pero se transformó en una especie de alivio. Me entregaron nuevas tarjetas y claves personales. También modifiqué mi testamento, retirando nombres que ya no me representaban. Fue doloroso, pero al mismo tiempo liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi propia vida. Salí del banco con la cabeza en alto, aunque las piernas me temblaban. La calle me recibió con ruido de autos, voces, vendedores ambulantes. Todo parecía igual, pero yo no era la misma que había entrado. Caminé despacio, con la certeza de que lo que acababa de hacer marcaría un antes y un después. Pensaba en Javier, en Valeria, en Jimena, y en cómo reaccionarían al descubrir que el dinero que sostenía sus lujos ya no estaba disponible. No me importaba. Esa decisión era mía. Al llegar a casa, encontré un sobre sin remitente sobre la mesa del jardín. La caligrafía era desconocida. Mis manos dudaron antes de abrirlo. Dentro había una foto que me heló la sangre: Jimena en la entrada del salón, justo en el momento en que le dio la orden al guardia para detenerme. En el reverso, una sola palabra escrita con tinta negra: protocolo. Sentí que me quedaba sin aire. No era solo desprecio, había una estrategia detrás. Guardé la foto dentro del cuaderno de cuentas, como quien guarda una herida abierta para no olvidarla. Cerré el cajón con firmeza. Esa imagen no me perseguiría como un fantasma, la guardaría como prueba. Porque aunque el lujo de esa boda me había expulsado, yo aún tenía algo más fuerte: la decisión de no dejarme borrar otra vez. El eco del banco de mármol seguía dentro de mí, recordándome que el dinero se mueve, pero la dignidad debe quedarse quieta, firme, intacta. Esa noche el silencio era tan pesado que decidí acostarme temprano, aunque el sueño nunca llegó. Alrededor de las 11, recibí un mensaje inesperado de Valeria. Su nombre en la pantalla me hizo dudar si abrirlo. «Abuela, te busqué entre los candelabros y no te vi», escribió. Mis manos temblaron mientras contestaba con la verdad que todavía me dolía: no me dejaron entrar. Tardó unos segundos en responder, y ese breve silencio me pareció eterno. Cuando por fin llegó su respuesta, me dolió más que la ausencia. No quise problemas. «Jimena dijo que tu vestido no era de boutique». Leí esas palabras varias veces, tratando de entender si venían de la boca de mi nieta o de la sombra de su madre. Sentí que el corazón me ardía, como si la seda que había cosido con tanto amor se convirtiera en una tela indigna.
Nunca me importó no usar ropa de diseñador, pero que Valeria lo repitiera fue como una sentencia. Me levanté y caminé hasta la ventana de la sala. Desde allí, a lo lejos, se veía el Hotel 5 Estrellas donde todos seguían celebrando. La suite iluminada en el último piso brillaba como un insulto en medio de la oscuridad de mi barrio. Ese mismo lugar había sido pagado con mis ahorros, con mis transferencias silenciosas, con el dinero que guardaba pensando en mi vejez. Y sin embargo, yo no tenía espacio ni siquiera para dar un abrazo. Respiré hondo y marqué un mensaje de despedida. Valeria, que seas feliz. Algún día aprenderás que la felicidad no necesita alfombra roja. Me quedé mirando la pantalla, esperando que respondiera con algo que me devolviera un poco de fe, pero solo apareció un simple abuela. Ninguna explicación. Ningún perdón. Apenas 3 puntos suspensivos que me dejaron suspendida también a mí. Me senté de nuevo en la cocina. Abrí el cuaderno de cuentas que aún tenía sobre la mesa. Mis ojos recorrieron las cifras una y otra vez, como si de pronto cobraran otro sentido. El banquete, la decoración de lujo, el viaje de luna de miel, todo había salido de mis manos. ¿Y para qué? Para ser humillada con la excusa de un vestido. El dolor me atravesó como una aguja, pero también encendió algo distinto, un cansancio que ya no era resignación, sino decisión. Encendí la computadora y entré al portal del banco. Busqué con calma entre mis carpetas y encontré el registro de la universidad privada donde Valeria estudiaba. La matrícula seguía abierta, cargada a mi tarjeta de crédito. Durante años me había parecido natural sostenerla, porque eso hacía una abuela, dar sin preguntar. Pero esa noche mi mirada cambió. Por primera vez no vi un acto de amor, sino una carga impuesta, un abuso envuelto en afecto. Tomé aire, cerré los ojos y apreté el botón que decía cancelar transferencia. Sentí que mis dedos temblaban, pero aún así lo hice. No era venganza, era respeto a mí misma. Era la manera de decirles que yo también podía cerrar puertas, que mi dignidad tenía un precio más alto que cualquier matrícula. El clic fue tan pequeño y tan poderoso a la vez, que me hizo llorar. Porque ese gesto marcaba el principio de una nueva etapa en mi vida. Me quedé en silencio, escuchando solo el zumbido de la nevera y el latido acelerado de mi corazón. Guardé el cuaderno, cerré la computadora y apagué la luz de la cocina. Sabía que lo que había hecho no tendría marcha atrás. Valeria lo sabría pronto. Javier también. Y tal vez ese sería el inicio de la verdadera confrontación. No lo supe entonces, pero esa llamada que no esperé se convirtió en el detonante de todo lo que estaba por venir. ¿Y tú? Si te humillan frente a todos, ¿callarías como hice yo, o entrarías a la fiesta cueste lo que cueste? ¿Qué es para ti la verdadera dignidad? El amanecer llegó cargado de una tensión extraña, como si el aire supiera lo que estaba por suceder. Apenas había puesto la cafetera cuando la puerta sonó con golpes rápidos y urgentes. Al abrir, vi a Javier con el traje de seda gris que tanto presumía, la corbata italiana impecable y la mirada descompuesta. Supe que algo había descubierto. Entró sin saludar, sin quitarse los zapatos, como si la dignidad de mi casa no mereciera respeto. Me senté en la mesa de la cocina, dispuesta a escuchar lo inevitable. Cancelaste la matrícula de Valeria, me lanzó sin rodeos, con un tono de reclamo que parecía más de acreedor que de hijo. Lo miré fijo, sosteniendo la taza caliente entre las manos. Cerré la cuenta, respondí con calma, sabiendo que mis palabras caerían como piedras en su orgullo. Javier empezó a caminar de un lado a otro, agitado, como un animal enjaulado. Su traje elegante no lograba esconder el temblor de su voz ni el sudor en su frente. «Mamá, no entiendes lo que hiciste», gritó, golpeando con la palma la mesa. Los convenios con el club de golf, el spa del hospital, mis cuotas del yate, todo depende de esa estabilidad financiera. Tú no puedes simplemente cortar así. Lo observé en silencio. ¡Qué ironía!, pensé. Yo había cargado durante décadas con la inestabilidad de la vida real, de los recibos atrasados, de las cuentas de luz que apenas podía pagar. Y ahora él hablaba de pérdidas como si fueran heridas irreparables. Me incorporé lentamente y apoyé las manos sobre la mesa. No son mi respiración, Javier. Son tus lujos, no mis deberes, le dije con un tono que ni yo misma reconocí. Sus ojos se llenaron de rabia,
pero también de miedo. Nunca me había visto hablar con tanta claridad. Por un segundo, pareció un niño confundido frente a una madre que ya no estaba dispuesta a ceder. Y ese segundo lo sentí como un triunfo silencioso. Se llevó las manos al cabello, despeinando lo que siempre cuidaba como parte de su imagen perfecta. «Esto va a arruinar mi reputación, ¿entiendes?», murmuró, como si la palabra reputación fuera más valiosa que mi respeto. Yo lo miré y respondí despacio, con firmeza: «Tu imagen ya no me viste, Javier». Yo me cansé de sostenerla con mi dinero y con mi silencio. En la sala, la decoración sencilla de mi casa parecía burlarse de la tensión que llenaba el aire. Nada en ese espacio tenía oro ni perlas, y aún así, me parecía más verdadero que todo lo que él defendía. El teléfono en mi bolsillo vibró. Sentí un escalofrío. No era un número conocido. Respondí con cautela, y una voz formal se presentó: «Señora Ramírez, le hablo del despacho legal de Jimena. Necesitamos conversar sobre los daños reputacionales que su decisión ha causado». Mis manos sudaron. Javier me miró con desesperación, esperando mi reacción. Pero en lugar de sentir miedo, me invadió una calma extraña. Era como si, al fin, supiera que estaba jugando en un terreno distinto, donde yo también tenía cartas que mostrar. Colgué sin decir palabra y me levanté de la mesa. Javier intentó seguir hablando, justificarse, convencerme de retroceder. Yo ya no lo escuchaba. Caminé hasta la ventana y miré el jardín, con sus flores marchitas que resistían el viento. Pensé en todo lo que había sembrado sola, en cómo cada raíz había crecido con paciencia. Y entendí que, así como esas plantas, yo también tenía derecho a florecer sin pedir permiso. No necesitaba más cuentas conjuntas ni tarjetas de crédito para validar mi existencia. Esa mañana terminó con un temblor en mi pecho, pero no de miedo. Era el anuncio de un cambio que ya nadie podría detener. Javier se fue dando un portazo, prometiendo consecuencias. Yo me quedé en silencio, con el eco de la llamada en la cabeza. No sabía aún lo que Jimena preparaba, pero presentía que la batalla apenas comenzaba. Y aunque mis manos temblaban, mis decisiones ya no lo hacían. Me citaron a media mañana en un edificio elegante del centro. Apenas crucé las puertas de vidrio sentí el aroma a perfume francés que flotaba en el aire, mezclado con el olor a cuero de los sillones del vestíbulo. El mármol del piso brillaba como si nunca hubiera sido pisado por alguien común. El recepcionista me pidió que esperara, y mis ojos recorrieron el lugar. Cuadros modernos, lámparas de cristal, decoración diseñada para intimidar. Era un mundo al que yo había contribuido sin saberlo, pero en el que nunca tuve derecho a sentarme. La oficina de Jimena estaba al final del pasillo, con ventanas grandes que daban a la avenida. Ella me recibió con una sonrisa impecable, vestida con un traje color marfil que parecía recién salido de una boutique exclusiva. En la mesa frente a ella había una carpeta gruesa con mi nombre escrito en letras doradas. No dijo hola, no preguntó cómo estaba. Su primera frase fue un golpe: «Esto es simple, señora Ramírez. Restituya los pagos o tendremos que hacer pública su inestabilidad». La palabra me quemó en los oídos. «Mi inestabilidad», repetí incrédula. Jimena acomodó su bolso de cuero sobre la mesa y abrió la carpeta. «La noche de la boda, usted discutió en la entrada. Tenemos vídeos. Podemos mostrarlos como un escándalo familiar. Créame, eso afectaría la reputación de Javier y de Valeria. ¿Quiere cargar con eso?». Su tono no era de advertencia, era de amenaza envuelta en cortesía. Sentí que mis manos se crisparon sobre el brazo de la silla. Intenté mantener la calma. Yo solo pedí entrar, Jimena. No grité, no empujé, no hice nada más que querer estar con mi nieta. Ella sonrió con frialdad, como si mis palabras fueran irrelevantes. No era su lugar, me contestó con la misma dureza con la que me cerró la puerta del salón aquella noche. La frase se me quedó clavada. No era mi lugar. ¿Y entonces cuál era? ¿De qué servían tantos años de sacrificio, de cuentas conjuntas, de transferencias hechas en silencio, si al final mi único lugar era la vergüenza? Miré por la ventana para no llorar frente a ella. Desde allí se veía el penthouse de enfrente, con cortinas de terciopelo y una terraza con jacuzzi. Esa imagen me atravesó como un recordatorio de lo que sostenía mi dinero, un mundo de lujos que no me pertenecía.
Regresé la vista a Jimena y le dije despacio: mi lugar soy yo. Y usted no tiene poder para quitármelo. Ella frunció el ceño, sorprendida por el tono de mi respuesta, y cerró la carpeta con un golpe seco. No firmé nada. No acepté devolver ni un peso. Me levanté con paso firme, aunque las piernas me temblaban por dentro. Jimena me siguió con la mirada, confiada en que el miedo me haría retroceder. Pero no lo hice. Abrí la puerta del despacho y caminé por el pasillo con la cabeza erguida. No iba a permitir que usaran mi silencio como arma. Ese día entendí que la dignidad también se escribe en las decisiones que no se firman. Mientras esperaba el elevador, una recepcionista joven se me acercó. Susurró casi al oído: señora, ellos usan su historia para vender exclusividad. No lo olvide. Y, con manos temblorosas, deslizó una tarjeta en mi bolsillo. Alcancé a leer el nombre: Centro Comunitario de Costura. No dije nada, pero guardé ese pedazo de papel como si fuera un secreto que todavía no entendía. Era una puerta distinta, una que quizá estaba a punto de abrirse para mí. Al salir del edificio, el aire de la calle me golpeó con fuerza. No había perfumes ni mármol, solo ruido, sol y polvo. Caminé despacio, tratando de digerir lo que acababa de vivir. Me habían querido quebrar con amenazas, pero yo había salido intacta. No libre del miedo, pero con la certeza de que el miedo ya no me paralizaría. Guardé la tarjeta en mi bolso y pensé lo extraño que era todo. Mientras ellos planeaban hundirme, alguien más me había mostrado un camino nuevo. Y ese camino empezaba a llamarme. La tarjeta que aquella recepcionista puso en mi mano no me dejó dormir durante varias noches. Centro Comunitario de Costura, leía una y otra vez, como si fueran palabras escritas para mí. Una mañana, después de tanto pensarlo, tomé mi bolso de cuero y caminé hasta la dirección que aparecía en el papel. El lugar estaba en un barrio sencillo, muy lejos de los hoteles boutique y de los restaurantes elegantes donde mi familia se movía. Era un viejo salón con piso de madera gastada y ventanas grandes, por donde entraba un sol tibio. Dentro, un grupo de mujeres mayores cosía en silencio, con agujas que sonaban como pequeños relojes marcando otro tiempo. El aire estaba impregnado con el olor de telas guardadas, de café recién hecho y de dignidad compartida. Una de ellas me sonrió como si me conociera desde siempre. «Siéntese, señora, aquí todas tenemos algo que enseñar y mucho que aprender», me dijo. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar donde no se medía el valor por joyas ni cuentas bancarias. Tomé una aguja y comencé a coser junto a ellas. Mis manos, acostumbradas a sostener la vida entera de mi familia, volvieron a encontrar sentido en cada puntada. Mientras trabajábamos, hablamos de nuestras historias, de hijos ausentes, de nietos ingratos, de maridos que se fueron y de silencios guardados por años. Era como un confesionario sin sacerdotes, un lugar donde la dignidad se remendaba con hilos de colores. Descubrí que mi dolor no era único, que había un coro de mujeres que también habían sido apartadas. Una tarde, mientras terminábamos un vestido, se me ocurrió una idea que me salió de lo más profundo. «Quiero un desfile», dije en voz alta, casi sorprendida de mí misma. Todas me miraron, y antes de que preguntaran, continué: «Con candelabros, con alfombra roja, con champán, pero de barrio. Un desfile donde se vea que la elegancia también nace de nuestras manos». Hubo silencio unos segundos, hasta que una de ellas aplaudió. Y ese aplauso se multiplicó. «¿Y quién paga todo eso?», preguntó una con mirada escéptica. Me enderecé en la silla, acaricié el cuaderno donde todavía llevaba mis cuentas, y respondí con firmeza: «La mujer que cerró una cuenta puede abrir un sueño». Nos reímos, pero esa risa no fue de burla, sino de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía devolverle valor a mi dinero, no como un peso que se gastaba en lujos ajenos, sino como semilla para algo verdadero. La noticia corrió más rápido de lo que imaginé. Una influencer joven, de esas que viven en hoteles 5 estrellas y viajan con agencias exclusivas, llegó al taller con su cámara. «Quiero grabar su historia, señora», me dijo. Dudé un instante, pero acepté. Mientras me entrevistaba, la escuchaba repetir: «La abuela que se negó al protocolo». Mis palabras y mis manos cosiendo quedaron registradas en un vídeo que se viralizó esa misma noche. Horas después,
Mi celular no dejaba de sonar. Vecinas, conocidos, incluso personas que no veía hace años me escribían para felicitarme. Sin embargo, entre tantos mensajes hubo uno que me heló. Jimena había comentado en la publicación. «Hay clases que no se compran en boutique», escribió, con un veneno disfrazado de elegancia. Leí esas palabras una y otra vez, sabiendo que detrás de esa frase había una nueva batalla. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. No entendía si era burla, amenaza o simple desprecio. Lo único que sabía es que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Había salido a la luz, y el mundo estaba empezando a escucharla. El taller, ese salón viejo con piso de madera, se había convertido en escenario. Y yo, la mujer que un día cayó en la puerta de un salón de cristal, ahora era la voz que empezaba a incomodar al lujo que tanto me había rechazado. Los días siguientes fueron un torbellino. El vídeo grabado en aquel salón de madera llegó más lejos de lo que imaginé. La gente hablaba de mí como la abuela que se negó al protocolo, y en cuestión de horas mi teléfono no paraba de sonar. Entre mensajes de apoyo y felicitaciones también aparecieron ofertas inesperadas. «¿Acepta un patrocinio de champán premium?», me preguntaron en una llamada. Sonreí con amargura. «No bebo, pero acepto vasos de cristal prestados», contesté, entendiendo que ahora mi nombre empezaba a tener un valor distinto. Esa visibilidad que nunca busqué empezó a incomodar a quienes siempre habían querido brillar a mi costa. Lo confirmé cuando Javier apareció en mi casa, con el rostro cansado, ojeras profundas y sin la misma seguridad que mostraba en sus trajes caros. No traía corbata italiana ni perfume de diseñador, solo un gesto derrotado. Se sentó en la silla de la cocina, el mismo lugar donde tantas veces hizo su tarea de niño. «Nos están hundiendo, mamá», murmuró. «Me suspendieron del club de golf. Dicen que mi imagen ya no es confiable». Yo lo miré en silencio, tratando de no dejarme llevar por la ternura que todavía me despertaba. «El pasto crece sin ti, Javier», respondí con calma. Sentí que esa frase lo atravesaba como un cuchillo, pero también era la verdad que nunca había querido escuchar. Él bajó la cabeza, y por primera vez lo vi sin máscaras, sin esa armadura de prestigio que siempre lo rodeaba. Frente a mí no estaba el médico respetado, sino el hijo al que le limpié las lágrimas más de una vez. Me tomó de la mano con un gesto torpe, casi infantil. «Mamá, perdón», dijo apenas en un susurro. La palabra que tanto había esperado escuchar al fin salió de su boca, y me dolió más que sus reclamos. Porque el perdón no borra lo que se hizo, pero al menos abre una rendija de humanidad. Lo abracé sin decir nada, sintiendo que en ese momento él no era un hombre poderoso, sino el niño que alguna vez dependió de mí para todo. Esa noche, cuando me quedé sola otra vez, revisé los mensajes que llegaban a mis redes. Entre comentarios de desconocidos apareció uno que me hizo detenerme. Era de Valeria. «Abuela, quiero verte». «Sola», decía. El corazón me dio un vuelco. Había pasado tanto tiempo desde que la escuché con sinceridad, que no sabía si ese mensaje era un puente o una trampa. La segunda línea me dejó clara la intención: «No invites a nadie del yate de mamá». Leí esas palabras varias veces. Era un pedido, pero también una confesión. Valeria sabía, aunque no lo dijera, que había una distancia creciente entre el mundo de su madre y el mío. Me pregunté qué buscaba en esa cita. ¿Quería reparar lo roto o solo salvar su propio nombre, arrastrado por el escándalo? La duda me hizo dar vueltas en la cama toda la noche, con el celular sobre la mesa de noche como si fuera un objeto peligroso. A la mañana siguiente, me miré en el espejo y decidí que iba a ir. No por miedo, ni por obligación, sino porque en mi nieta aún quedaba un pedazo de inocencia que merecía ser escuchado. Preparé mi bolso de cuero, guardé el cuaderno de cuentas, y respiré hondo. No sabía qué iba a encontrar, pero intuía que ese encuentro sería decisivo. Afuera, el sol brillaba como si quisiera iluminar una respuesta que todavía no tenía. Cerré la puerta de mi casa con paso firme. No había lujo, no había chandeliers, no había mármol pulido en mi sala. Solo la dignidad intacta que llevaba conmigo. Caminé hacia ese encuentro con el corazón acelerado, sabiendo que, por más que intentaran arrebatarme todo, mi nombre ahora tenía un precio propio. Y ese precio ya no lo definían ellos, lo definía yo. ¿Y tú? Cuando alguien que te falló te pide perdón, ¿confías en sus palabras o esperas a ver sus actos?
¿Le darías otra oportunidad a tu propia sangre? Llegué temprano al lugar que Valeria había elegido. Era una cafetería pequeña dentro de un hotel boutique, con decoración minimalista y música suave de piano. El aroma a café recién molido se mezclaba con el perfume dulce de los postres exhibidos en vitrinas de cristal. Me senté junto a la ventana, con el corazón acelerado, mirando la puerta cada vez que alguien entraba. Minutos después, vi a Valeria acercarse. Vestía un conjunto sencillo, sin joyas ni diamantes, como si quisiera despojarse de la imagen que tanto la había protegido. Cuando se sentó frente a mí, noté que evitaba mi mirada. Tomó la taza con ambas manos y respiró hondo antes de hablar. «Abuela, yo tuve miedo», dijo con voz temblorosa. La escuché en silencio, dejando que esas palabras se asentaran. «¿Miedo de qué, Valeria?», pregunté con suavidad, tratando de no sonar acusadora. Ella tragó saliva y, con lágrimas contenidas, confesó, de que mamá cancelara todo. Dijo que si te dejaba entrar, se acababa la boda, el banquete, la suite presidencial. Tenía terror de que todo se derrumbara delante de todos. Su explicación me atravesó de forma contradictoria. Una parte de mí entendía el peso de su juventud, pero otra no podía perdonar que mi lugar en su boda hubiera sido negociado como una ficha de intercambio. «Y se acabó igual, hija», le respondí, con un tono firme que me sorprendió. Ella bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El silencio se volvió incómodo, lleno de cosas no dichas. Yo jugueteaba con la cucharita de mi café, sintiendo que cada vuelta removía la rabia que aún me quedaba. De pronto, Valeria estiró la mano hacia la mía. «Abuela, enséñame a coser. Quiero aprender de ti, no de lo que se compra en una boutique. Quiero ser parte de lo tuyo». La petición me sorprendió. Durante años su mundo había estado lleno de lujos, viajes, ropa de diseñador. Y ahora me pedía volver al origen, al hilo y la aguja que me habían sostenido toda la vida. La miré fijamente y respondí con calma: «Empieza por enhebrar tu conciencia, Valeria. Después enhebraremos telas». Se quedó callada, con los ojos húmedos. La vi más vulnerable que nunca, como cuando de niña se quedaba a dormir en mi casa y me pedía que no apagara la luz. Tomamos el café en silencio unos minutos, cada una en su mundo, hasta que ella sacó un sobre de su bolso. «Es una invitación», dijo, entregándomelo con cuidado. Lo abrí con precaución, cena de agradecimiento, ático con vista al río. «Organiza, Jimena». El corazón me dio un vuelco. La miré sin poder ocultar mi incredulidad. «¿Esto es idea tuya o de tu madre?», pregunté. Valeria se mordió los labios, como si temiera responder. «Solo quiero que todo se calme, abuela. Que volvamos a estar juntas, aunque sea por una noche». Sus palabras sonaban sinceras, pero la firma en la invitación me recordaba que detrás de esa cena había una intención que todavía no lograba descifrar. Guardé el sobre en mi bolso y terminé el café de un sorbo. «Está bien, iré», dije finalmente. No por la cena, ni por Jimena, sino porque quería entender qué buscaban de mí después de tanto desprecio. Valeria sonrió débilmente, como quien logra convencer, pero sus ojos seguían escondiendo miedo. Yo lo vi claro, esa cena no sería un gesto de reconciliación, sería una prueba. Y yo debía estar lista. Salimos del hotel boutique juntas, caminando lado a lado. El sol caía sobre la ciudad y el río brillaba a lo lejos, como presagio de lo que estaba por venir. Valeria me abrazó antes de irse, y ese abrazo me supo a despedida. Me quedé de pie unos minutos, mirando cómo se alejaba. Algo en mi interior me gritaba que esa invitación era una trampa envuelta en elegancia. Pero aún así, acepté caminar hacia ella. La noche de la cena llegué con un nudo en el estómago. El edificio era imponente, con un lobby de mármol blanco y lámparas que colgaban como cascadas de cristal. Un ascensor silencioso me llevó hasta el ático, y con cada piso que subía sentía que dejaba atrás la tierra firme para entrar en un mundo que nunca me perteneció. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo alfombrado me condujo hacia la terraza iluminada con candelabros altos y mesas vestidas de manteles finos. Todo parecía diseñado para mostrar lujo y poder, más que para compartir una cena. Jimena me recibió en la entrada con un beso al aire. Su vestido de seda color marfil brillaba bajo las luces como una armadura. «Quiero paz»,
dijo con una sonrisa ensayada, como si las palabras fueran un accesorio más de su atuendo. Yo la miré sin bajar la vista y respondí: la paz no se firma sobre porcelana. Sus labios se tensaron, pero no replicó. Me condujo hacia la mesa principal, donde Javier ya estaba sentado con una copa de vino en la mano. El lugar estaba lleno de detalles pensados para impresionar: copas de cristal tallado, cubertería de plata, una cava climatizada abierta de par en par mostrando botellas de reserva. En la mesa central había un centro de orquídeas blancas que despedían un perfume delicado, casi sofocante. Me senté sin tocar nada, observando cómo todo ese despliegue intentaba tapar la herida que seguía ardiendo entre nosotros. Era un banquete de apariencias, y lo sabían. Javier me miró con ojos cansados, como quien carga un peso demasiado grande. «Mamá, de verdad estamos arrepentidos», dijo en voz baja. No me conmovió. Pregunté con calma, casi en un susurro: ¿arrepentidos o asustados? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Ni Jimena ni Javier supieron qué responder. En ese instante supe que no buscaban reconciliación, sino controlar el incendio que yo había provocado al cerrar la cuenta. Los meseros servían los platos con una sincronía perfecta. No probé nada. Cada bocado colocado frente a mí me parecía una ofensa disfrazada de delicadeza. El ruido de las copas, las risas forzadas, los brindis repetidos, todo era una coreografía pensada para maquillar la incomodidad. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, observando cada gesto como si fuera parte de un teatro que ya me sabía de memoria. Valeria llegó más tarde, con un vestido negro sencillo y el cabello recogido. Al verme, corrió a abrazarme, y por un momento creí sentir la sinceridad de su afecto. Me susurró al oído: «Gracias por venir, abuela». La apreté contra mi pecho, pero algo en su mirada me dijo que ella también estaba atrapada en aquella escena. La cena no era un puente, era una vitrina. Y Valeria lo sabía. Mientras los demás conversaban sobre negocios, viajes y propiedades, yo me mantuve en silencio. Escuchaba las palabras alianza, imagen, contratos como si fueran martillos golpeando la mesa. Entonces, en medio del murmullo, alguien se inclinó hacia Valeria y le susurró con un tono que apenas pude escuchar: «Recuerda el contrato con la marca del yate». Vi cómo ella se tensaba, cómo su sonrisa se desdibujaba de golpe. Me levanté despacio, con la sensación de que la cena había terminado para mí. Agradecí con un gesto frío y me dispuse a salir. Antes de irme, Valeria me abrazó fuerte, como si intentara detenerme. En sus ojos había miedo, duda y un grito contenido. Supe en ese instante que ella estaba atrapada en algo más grande de lo que imaginaba. El clímax de esa noche no fue el banquete, ni los candelabros, sino el susurro venenoso que la dejó temblando. Y yo entendí que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. Días después de aquella cena, volví al taller con la sensación de haber escapado de una trampa. El aire allí era distinto, olía a telas nuevas, a café recién colado, a confianza. En medio del murmullo de las máquinas de coser, recibimos una caja grande sin remitente. Al abrirla, encontramos rollos de seda fina, tan brillantes que parecían traídos de una boutique exclusiva. Junto a las telas, una nota breve: para el desfile. Ninguna firma. Todas las mujeres me miraron con la misma sospecha que yo sentí en el pecho. «Esto viene de ellos», dijo una de mis compañeras, con voz amarga. Yo negué lentamente con la cabeza. «No. Esto viene de la culpa», respondí. Tomé las tijeras y comencé a cortar la tela con firmeza, como quien corta un vínculo invisible. No podía rechazar un material que servía para nuestro proyecto, pero tampoco podía olvidar de dónde venía. Cada puntada que dábamos sobre esa seda era un recordatorio de lo que intentaban comprar con arrepentimientos tardíos. El taller se convirtió en un lugar de energía. Ensayábamos caminatas sobre una alfombra roja improvisada, hecha de retazos cosidos entre todas. El eco de los pasos sobre el piso de madera sonaba como un aplauso secreto que nos sostenía. Entre agujas y risas nerviosas, sentí que estábamos construyendo algo más grande que un desfile, estábamos bordando dignidad. El lujo ya no se medía en diamantes, sino en miradas cómplices que decían: «Aquí nadie sobra». Fue en medio de ese ambiente que Valeria apareció un viernes por la tarde. Llevaba una blusa sencilla, sin joyas,
sin maquillaje excesivo. Sus ojos brillaban con un cansancio que no intentó ocultar. «Quiero ser tu modelo, abuela», dijo con una voz firme, aunque sus manos temblaban. El taller quedó en silencio. Todas la miraban, sabiendo que su presencia podía traer tanto alivio como conflicto. Yo me quedé callada unos segundos, observándola. «Primero, tu verdad», le respondí al fin. Ella tragó saliva y dio un paso hacia adelante. «Jimena me dijo que tú arruinabas nuestra alianza de imagen. Que tu presencia en la boda era un riesgo para los contratos. El club de golf, el spa, la marca de champán. Me suplicó que no te defendiera, porque si lo hacía, lo perderíamos todo. Y yo callé». Su confesión fue como una daga que atravesó el aire. Pero al mismo tiempo, era lo que yo necesitaba escuchar. La rabia me subió por la garganta, pero en lugar de gritar, me acerqué a ella y la tomé de los hombros. Entonces ya lo habían perdido todo, Valeria. Porque cuando el respeto se negocia, lo demás no vale nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Supe en ese instante que la batalla de mi nieta no era contra mí, sino contra la sombra de su madre que la había convertido en cómplice del desprecio. De repente, Valeria sacó su celular del bolso. Sus manos temblaban mientras buscaba en la galería. «Tengo algo que debes escuchar, abuela», murmuró. Reprodujo un audio, la voz de Jimena, fría y calculadora, negociando mi ausencia con el organizador de la boda. «No por vieja», decía ella, «sino por estética». Las palabras se me clavaron en la piel como cuchillos. La sala entera se quedó en silencio, solo el sonido metálico de la grabación llenaba el aire. Cuando terminó, Valeria me miró con los ojos húmedos. «Hay más audios. Conversaciones, correos, pruebas. Abuela, los hacemos públicos». La pregunta cayó como un rayo en medio del taller. Todas las mujeres me miraron, esperando mi respuesta. Yo sentí que el corazón se me desbocaba. Esa decisión podía cambiarlo todo, no solo mi historia, sino la de ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendí que el poder ya no estaba en su dinero, sino en mis manos. Esa misma noche, Valeria y yo nos sentamos frente a frente en mi sala. Tenía el celular entre las manos, como si cargara dinamita. «Escúchalo todo, abuela», me dijo. Reprodujo varios audios, uno tras otro. La voz de Jimena sonaba clara, segura, negociando mi ausencia con el wedding planner. «No queremos que aparezca en las fotos, arruinaría la estética del salón de cristal. No es por edad, es por imagen». Cada palabra me caía como piedra. Era un juicio sin defensa, un veredicto que ya habían dictado antes de que yo llegara aquella noche. Me llevé las manos a la cara y respiré hondo, pero el aire no entraba. Sentí que el perfume elegante del lugar de la boda volvía a oprimirme el pecho. No podía entender cómo la mujer que compartía mesa con mi hijo era capaz de borrar de esa forma mi existencia. Valeria me miraba con los ojos enrojecidos. «Perdóname por callar, abuela. No sabía qué hacer». Yo la tomé de la mano y le respondí con un hilo de voz. «El silencio a veces pesa más que una mentira, hija». De pronto, la puerta se abrió sin aviso. Javier estaba allí, con el rostro desencajado. «¿Qué está pasando?», preguntó con tono quebrado. Valeria intentó esconder el celular, pero era tarde. «Papá, hay audios». Mamá planeó todo para que la abuela no entrara. Su cara se desmoronó. Vi cómo el traje que siempre le quedaba perfecto parecía de pronto demasiado grande para su cuerpo. «No sabía de esto, mamá. Te lo juro por mi bata, por mis pacientes». Lo miré fijo. «Júralo por tu infancia», le dije. Y bajó la cabeza. Se sentó frente a mí, derrotado. Por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. El hombre que se había paseado por clubes privados, que había viajado en primera clase, estaba roto frente a mí como un niño. «¿Qué quieres que haga?», preguntó en un susurro. «Haz lo correcto, Javier», respondí sin levantar la voz. No era un pedido, era un mandato nacido del dolor acumulado. En ese momento, el peso de mi dignidad se impuso sobre su vergüenza. Valeria encendió de nuevo el celular y buscó un contacto. «Aquí está todo, papá. Correos, contratos,
pruebas de cómo mamá negoció la boda como si fuera un escaparate de lujo. Javier temblaba mientras escuchaba. Cada audio lo hundía más. Cuando terminó, me miró con los ojos vidriosos. No puedo sostener esta farsa, mamá. No puedo seguir usando tu dinero para financiar el desprecio. Sentí que, al decirlo, una pared invisible empezaba a caerse. Sacó su propio teléfono y marcó un número. Reconocí el nombre de la marca de yates que siempre presumía. Retiro mi imagen. Cancelen los acuerdos. No quiero seguir vinculado, dijo con voz firme. Colgó y dejó el celular sobre la mesa, como si acabara de soltar un arma. El silencio que siguió fue tan fuerte que escuché el tic-tac del reloj de la cocina, cada segundo cayendo como una gota de agua sobre una herida abierta. Yo me quedé observando a mi hijo. No lo abracé. No lo consolé. Sabía que sus lágrimas eran necesarias, que ese dolor era la única manera de que entendiera lo que me había hecho vivir. Valeria, en cambio, lo rodeó con los brazos, intentando reparar con gestos lo que no podía reparar con palabras. Era una escena dolorosa, pero también el inicio de algo nuevo. Sentí que la verdad, aunque cruel, al fin había salido a la luz. Cuando se fueron, apagué las luces y me quedé sola en la sala. Me miré en el espejo del pasillo. No vi a una mujer destruida, vi a una mujer cansada, sí, pero también más fuerte. Los audios habían sido un golpe brutal, pero también un recordatorio de que no estaba loca, que lo que sentí aquella noche fue real. Me borraron deliberadamente. Y esa certeza, aunque dolía, me devolvió un poder que ya no pensaba soltar. ¿Y tú? La verdad, ¿se expone para sanar o para herir? Si tuvieras audios así en tus manos, ¿los publicarías o los guardarías para proteger a tu familia? La mañana siguiente encendí la televisión y lo primero que apareció fue mi rostro en un noticiero local. La abuela que cosió su destino, decía el titular. No entendía cómo mi historia había llegado tan lejos, pero ya estaba ahí, abierta como una herida para todos. En pocos días, los patrocinios de Javier se congelaron, el club privado donde jugaba golf anunció la suspensión de sus eventos y hasta el spa de lujo que frecuentaban Jimena y sus amigas envió un comunicado de disculpas públicas. Todo lo que habían construido sobre mi silencio comenzaba a desmoronarse. Ese derrumbe no trajo alivio inmediato. Me dolía ver a mi hijo expuesto, aunque fuera consecuencia de sus decisiones. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero al mismo tiempo sentía una justicia extraña, como si la vida devolviera cada moneda de desprecio en su propia cuenta. Caminé por mi casa en silencio, tocando con las manos los muebles que yo misma había pagado, recordando cómo cada factura liquidada fue una puntada más en la tela que ahora ellos rompían. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo a quedarme sin nada. La noticia corrió más rápido de lo que esperaba. Los periódicos hablaban de ruptura familiar y traición detrás del mármol. En redes sociales, algunos me llamaban valiente, otros decían que debía haberlo dejado en privado. Yo no respondía a ninguno. La verdad ya estaba ahí afuera y no me pertenecía solo a mí. Lo único que me importaba era que, después de tantos años, ya nadie podía decir que exageraba. Mi voz, esa que siempre callé, ahora resonaba más fuerte que sus copas de champán. Una tarde tocaron a mi puerta. Abrí y encontré a Jimena con gafas oscuras y un bolso de diseñador colgado del brazo. No parecía la misma mujer segura de aquella boda. Tenía el cabello desordenado, la voz baja, como si le pesara sostener su propio cuerpo. María del Carmen, no puedes destruir lo que construimos, me dijo apenas, casi implorando. Yo la miré sin pestañear. Yo no destruí nada, Jimena. Solo dejé de pagarlo, contesté con la calma de quien ya no tiene miedo de perder. Ella se quitó las gafas y sus ojos brillaban rojos. Sin mí, Javier no sería quien es, dijo con rabia contenida. La frase me golpeó, pero no me derrumbó. Sin mí, Javier no habría comido, respondí con la misma fuerza. El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el zumbido de la nevera.
Jimena tembló, no supe si de rabia o de vergüenza. En ese momento, comprendí que estaba viendo a una mujer que ya no controlaba nada. Entonces abrió su bolso de cuero con manos temblorosas. Sacó una fotografía vieja, doblada en las esquinas. La puso sobre mi mesa sin decir palabra. Era yo, joven, en el hospital, sosteniendo a Javier recién nacido. Me quedé paralizada. La encontré en el ático, entre cosas que él nunca quiso botar, murmuró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero ser tu enemiga. La escuché, pero no respondí. No sabía si era sinceridad o la última estrategia para salvarse. Guardé la foto entre mis manos, sintiendo el peso de ese recuerdo. Javier envuelto en una manta, yo con el cabello despeinado, los ojos cansados y felices. Nadie más estaba ahí, solo él y yo. Ese papel amarillo era testimonio de una verdad que nadie podía borrar. Yo fui quien lo sostuvo desde el principio. Y ahora, tantos años después, era él quien debía decidir si quería volver a sostenerme. La ironía me mordió el alma. Jimena salió de mi casa sin obtener respuesta. Cerré la puerta despacio, con la foto apretada contra mi pecho. Me dejé caer en la silla de la cocina, entre la vajilla sencilla y el aroma del café. No sabía si ese gesto de ella era una grieta de humanidad o solo otro disfraz. Lo que sí supe fue que el lujo que la rodeaba comenzaba a vaciarse, y lo que quedaba era una mujer tan rota como yo lo había estado aquella noche frente al salón. Acepté encontrarme con Jimena unos días después. Me citó en un paseo junto al río, lejos de los salones de cristal y de las mesas con porcelana. El agua corría lenta, reflejando las luces de los hoteles 5 estrellas y de los penthouses que se alzaban como gigantes vigilantes. Caminamos en silencio varios metros, cada una midiendo sus pasos. Yo llevaba mi saco de lana, ella un abrigo caro, pero esa noche los dos tejidos parecían igual de frágiles. Jimena fue la primera en romper el silencio. Me equivoqué, dijo, con la voz quebrada. Quise una familia de revista, con viajes perfectos, cenas en restaurantes elegantes, fotos que pudieran colgarse en cualquier portada. Y en ese afán, te recorté. Sus palabras me dolieron más de lo que pensé. Era la confesión que había esperado tanto tiempo, pero llegó demasiado tarde, como un regalo olvidado. La miré de reojo, sin detener mi paso. Tu dolor me rompe, continuó. No sé cómo repararlo. Su sinceridad sonaba torpe, como quien no sabe pedir perdón de verdad. Me detuve junto a un banco de madera y me senté. El viento frío del río me golpeaba el rostro. Con silencio y con distancia, le respondí. Ella bajó la cabeza, entendiendo que no habría absolución inmediata. A veces el perdón no se entrega, se deja en el aire, esperando que madure. Nos quedamos observando el reflejo de la ciudad sobre el agua. Las luces de los chandeliers de un hotel se duplicaban en la superficie como fantasmas brillantes. Pensé en todas las veces que quise estar dentro de ese mundo de lujo, y cómo ahora me bastaba con mirar desde afuera. Me di cuenta de que no necesitaba esas paredes para sentirme viva. La compañía incómoda de Jimena era suficiente recordatorio de que el respeto nunca debió pedirse prestado. Ella sacó un pañuelo de su bolso de cuero y secó sus lágrimas. No quiero perder a Javier, murmuró. Y tampoco a Valeria. Yo la escuché sin responder. Mi mente viajaba a mi jardín, a mis flores marchitas que resistían con dignidad el viento. A veces las raíces, aunque invisibles, sostienen más que cualquier construcción ostentosa. Jimena no entendía eso todavía, pero algún día lo haría. El sonido del agua nos envolvía, como si el río quisiera arrastrar nuestras culpas y secretos. En un instante, sentí que éramos solo dos mujeres cansadas, más allá de los títulos, del dinero y de los trajes de diseñador. Dos mujeres que alguna vez soñaron con una familia estable y terminaron atrapadas en un juego de apariencias. Suspiré hondo. Yo ya no quiero pelear, pensé en silencio, sin decírselo. Quizá ella lo entendió con mi silencio. Antes de despedirnos, Jimena puso una mano sobre mi brazo. Gracias por escucharme, aunque no me creas, dijo con voz baja. Me limité a asentir. No sabía si sus palabras eran honestas o si eran parte de una estrategia desesperada. Lo único cierto era que en sus ojos había un cansancio parecido al mío. Tal vez no buscábamos lo mismo,
pero compartíamos la misma derrota. Al volver a casa, encontré un sobreoficial en mi buzón. Lo abrí con cuidado. Era una carta del municipio, autorizando el uso de la plaza central para un desfile comunitario. Al pie, un sello rojo confirmaba el patrocinio. Mis manos temblaron. Ese papel era más que un permiso, era una señal. La vida me decía que había llegado el momento de transformar mi dolor en algo más grande. Y esta vez, nadie iba a poder cerrarme la puerta. El día del desfile amaneció con un sol suave, dorado, como si el cielo quisiera bendecirnos. Abrí la ventana temprano y el aire fresco me llenó los pulmones con una esperanza que no sentía desde hacía años. La plaza central, ese lugar que tantas veces vi repleto de vendedores ambulantes, risas de niños y pasos apurados de transeúntes, ahora se transformaba frente a mis ojos. Entre todas, habíamos colocado candelabros prestados que titilaban con la luz del atardecer, una alfombra roja cosida con retazos donados y mesas adornadas con vajilla de porcelana que los vecinos nos regalaron como si se tratara de tesoros. No había lujos de diseñador, ni agencias de eventos detrás, pero cada objeto tenía un valor inmenso, estaba hecho de solidaridad y esfuerzo. Las mujeres del taller llegaron una a una, con sus vestidos terminados entre risas nerviosas y miradas cómplices. Al verlas caminar por la improvisada pasarela, con seda y terciopelo bordados con hilos de colores vivos, sentí que cada paso suyo era una victoria colectiva. No eran modelos de revista, eran abuelas, madres, mujeres olvidadas que ahora se convertían en protagonistas. El público aplaudía de pie, y entre el murmullo escuchaba sollozos discretos. Había hijos que veían a sus madres como nunca antes, había nietos descubriendo la belleza de esas arrugas convertidas en coronas invisibles. La plaza respiraba con nosotras. Yo las observaba desde el costado, con el corazón desbordado, como si mi pecho no pudiera contener tanta emoción. El aire olía a flores, a perfumes sencillos, a algodón planchado. Había algo sagrado en ese desfile improvisado, como si cada puntada en esos vestidos bordara también una historia que la vida había querido borrar. Me descubrí llorando en silencio, pero no de tristeza, sino de orgullo. Por primera vez, las invisibles eran visibles. Cuando llegó el turno de Valeria, el bullicio se apagó de golpe. La plaza entera quedó en un silencio reverente. Ella apareció entre los candelabros con un vestido negro que habíamos cosido juntas en el taller. Era sencillo, sin pedrería ni lentejuelas, pero perfecto. Cada puntada llevaba mi paciencia y su arrepentimiento. Caminaba erguida, con paso firme, como si cada movimiento dijera en silencio: «Lo siento, abuela». Su mirada buscaba la mía con desesperación, y en ese cruce de ojos entendí que algo había cambiado en lo más profundo de ella. Los aplausos estallaron cuando terminó su recorrido. Yo sentí que mi pecho iba a romperse, no de dolor, sino de orgullo. Valeria se acercó corriendo y me abrazó frente a todos. Su perfume me llevó de regreso a cuando era una niña y dormía en mi regazo, pidiéndome que no apagara la luz. Ese abrazo no borraba la herida, pero empezaba a cicatrizarla. Y lo hizo frente a todo un barrio que había sido testigo de mi humillación en la boda, y que ahora presenciaba mi pequeña gran victoria. Entre el mar de rostros emocionados, mis ojos se encontraron con Javier, al fondo de la plaza. No llevaba traje de seda ni corbata italiana. Estaba vestido con ropa simple, como cualquier vecino más. Su mirada estaba húmeda, incapaz de sostenerse en pie con tanta carga encima. Caminé hacia él lentamente, como si los pasos pesaran siglos. Cuando estuve cerca, murmuró con la voz rota: «Mamá, me separé». Esa frase cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. Detrás de él, Jimena permanecía inmóvil, con el rostro endurecido, mirando hacia la nada. Una punzada atravesó mi pecho. No supe si sentir alivio o tristeza. Javier estaba roto, despojado de lo que más había defendido, pero seguía siendo mi hijo. Lo abracé con cautela, sin prometerle nada, pero dándole el único refugio que aún podía ofrecerle: mi silencio. El desfile seguía a nuestro alrededor, con música y aplausos, pero para mí el tiempo se detuvo. En ese instante, el hombre de trajes caros y relojes suizos se derrumbaba frente a mí como el niño que alguna vez fue. Y yo, de nuevo, lo sostenía. La música volvió a llenar la plaza, y los aplausos no cesaban. Gente que no conocía me rodeaba, felicitándome,
diciéndome que ese desfile era un regalo para todas las mujeres que habían sido invisibles en sus propias familias. Yo asentía, agradecía, sonreía con humildad, pero en mi interior pensaba en algo más profundo. Esa tarde no solo habíamos mostrado vestidos. Habíamos demostrado que la elegancia no depende de marcas ni de dinero, sino de la fuerza con la que se camina aún después de haber sido humillada. Habíamos tomado la plaza pública y la habíamos convertido en nuestro propio salón de cristal. Cuando cayó la noche y guardábamos los últimos candelabros, doblando con cuidado la alfombra roja cosida con retazos, levanté la vista hacia el cielo estrellado. El aire estaba frío, pero dentro de mí había una tibieza nueva. Sentí que ese día había marcado un antes y un después en mi vida. Ya no era la mujer expulsada de un salón elegante. Ahora era la que abría puertas para otras. Y mientras observaba a las mujeres del taller reír, abrazarse y guardar sus vestidos, supe que mi historia no había terminado. El desfile había sido un triunfo, sí, pero también un aviso, la batalla más grande aún me esperaba. La mañana después del desfile, mientras aún guardaba en mi pecho los ecos de los aplausos sinceros, escuché golpes en la puerta. Eran suaves, insistentes, casi tímidos. Abrí y allí estaba Javier, con una maleta pequeña en la mano. Ya no vestía el traje de seda que tanto ostentaba ni llevaba aquella corbata italiana que parecía un escudo de vanidad. Venía con una simple camisa arrugada, el rostro demacrado y ojeras que le borraban la soberbia. ¿Puedo quedarme aquí unos días?, preguntó, y su voz sonó como un eco de cuando era adolescente, cuando aún corría a mí cada vez que la vida lo golpeaba. No dije palabra. Solo me aparté para dejarlo entrar. Lo vi cruzar mi sala con pasos lentos, dejando atrás, con cada movimiento, los restos del lujo que tanto defendió. Se sentó en el sofá, ese mismo donde tantas veces se quedó dormido de niño mientras yo le acariciaba el cabello. Esa noche durmió allí, bajo una manta vieja que todavía conservaba el olor de los años. Lo escuché moverse en la madrugada, inquieto, como si el silencio de mi casa lo obligara a enfrentarse con sus propios fantasmas. Tal vez la incomodidad de esas paredes sencillas le recordaba quién era en realidad, mucho antes de envolverse en relojes suizos y cenas en restaurantes elegantes. A la mañana siguiente, preparé el desayuno. Pan tostado, café negro, mantequilla en un plato sencillo. Nada de brunch de hotel boutique, ni jugos servidos en copas de cristal importado. La cocina olía a hogar, a lo que siempre lo sostuvo, aunque lo hubiera olvidado. Se sentó frente a mí y comió en silencio. Cada bocado le pesaba, como si tragara arrepentimiento. Sus ojos estaban rojos, hinchados, señales de que había llorado en secreto durante la noche. Y mientras lo miraba, me di cuenta de que no quedaba nada de aquel hombre altivo. Frente a mí estaba el niño que alguna vez cuidé con las manos vacías. Cuando terminó el café, dejó la taza sobre la mesa con un suspiro. «Necesito empezar otra vida», murmuró. Sus manos temblaban, y en su voz había un quiebre que no conocía. «Todo lo que construí se vino abajo, y me doy cuenta de que lo hice sobre tus hombros». Lo miré fijamente, sin suavizar mi mirada. No iba a regalarle consuelo fácil. «Empieza por pedir perdón, Javier». «No explicaciones», respondí. Sus labios se apretaron, bajó la cabeza como un niño regañado. Entendí que esas palabras pesaban más que cualquier reproche. El perdón, pensé, no se promete, se demuestra. Los días siguientes, lo escuché hablar bajito desde mi cocina. Llamaba a Valeria, intentando recomponer pedazos de promesas rotas. Su voz era débil, sin la autoridad de antes. Una tarde entró a mi cuarto con los ojos llenos de ansiedad. «Mamá, quiero que vengas conmigo». Valeria y yo pensamos que lo mejor es reunirnos todos y cerrar este ciclo. Lo miré en silencio. La sola idea de volver a entrar en la misma habitación que me había expulsado me atravesó como un puñal. Pero en su mirada había algo distinto, no conveniencia, no imagen pública, sino redención. Y aunque dudaba, asentí con la cabeza. Respiré hondo. No lo hacía por Javier, ni por Valeria. Lo hacía por mí. Sentía que la herida no iba a cicatrizar mientras me negara a mirarla de frente. Javier me abrazó entonces, agradecido, como si hubiera recibido más de lo que merecía. En ese abrazo sentí su temblor. Algo dentro de él había comenzado a quebrarse. Y la duda me golpeó.
Ese quiebre lo haría más humano o más débil. Yo decidí no pensar en la respuesta. El tiempo lo diría. Esa misma tarde recibí la invitación formal. Un sobre blanco, grueso, con letras doradas que brillaban bajo la luz. La reunión sería en el mismo salón de cristal que me había negado la entrada aquella noche. Lo sostuve largo rato entre mis manos, y el recuerdo me golpeó con toda su violencia. El frío del mármol, la voz de Jimena, la mirada esquiva de Javier, la vergüenza de mi vestido de seda frente a la indiferencia de todos. Esta vez, a mi nombre, dijo Javier cuando me lo entregó. Sonreí con amargura. Las paredes no cambian, pensé. Lo que cambia es la mujer que las cruza. Me quedé sola en la cocina con la carta sobre la mesa. La luz de la tarde entraba por la ventana y se reflejaba en la vajilla sencilla de mi alacena. Me pareció absurdo, tanta porcelana importada, tantas copas de cristal, tantas joyas, y al final, el verdadero perdón se buscaba en una cocina humilde como la mía. Me pregunté si realmente estaba lista para mirar a Jimena a los ojos sin quebrarme. El orgullo gritaba que no, pero mi corazón me empujaba hacia adelante. Al caer la noche, guardé la invitación en mi bolso de cuero. Apagué las luces, subí a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Sentía que toda mi vida había sido una larga caminata hasta este punto. No sabía si saldría herida o fortalecida, pero estaba segura de algo. No sería la misma mujer que aquella vez se dio la vuelta en silencio. Esta vez entraría al salón con la frente en alto, aunque mis manos temblaran. Y en ese temblor, me reconocí viva. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón se gana con palabras, con gestos o con tiempo? Si fueras yo, ¿te atreverías a volver a entrar en el mismo salón que un día te cerró sus puertas? Entré al salón de cristal con el mismo vestido de seda que cosí aquella primera noche. No lo adorné con perlas ni con joyas de diseñador, lo había remendado con mis propias manos, como quien vuelve a dar vida a un recuerdo. Cada puntada era una respuesta a la humillación que había vivido. Caminé con pasos lentos, pero firmes, y sentí como las luces de los chandeliers caían sobre mí con la misma arrogancia de siempre. La alfombra roja, esa que antes se tragó mi vergüenza, ahora parecía abrirse para marcar mi victoria silenciosa. El eco de mis tacones resonó fuerte, rebotando en las paredes de mármol, más fuerte que el murmullo de los invitados que ya me reconocían de los titulares. A mi derecha, varias mujeres me miraban con asombro, como si no pudieran creer que era yo, la misma abuela expulsada de una boda, la que ahora entraba con la frente en alto. Vi en sus ojos un destello de admiración, y eso me sostuvo. Avancé hasta la mesa principal. Allí estaban Javier, Valeria y Jimena. No había música, ni flashes, ni copas alzadas. Solo un silencio tenso, un aire pesado que parecía esperar a que yo hablara. Un camarero se acercó y me ofreció una copa de champán servida en cristal fino. La rechacé con un gesto. No necesitaba beber del mismo vino que antes me negaron. En lugar de tomar asiento, pedí un micrófono. Los organizadores dudaron, se miraron entre ellos, como temiendo que rompiera el guión de la velada. Pero mi mirada los obligó. Lo tomé entre mis manos y lo acerqué a mi boca. Este lugar me cerró la puerta, dije con la voz clara, fuerte, sin temblar. El silencio fue absoluto. Hoy se la abro a quienes nunca son invitados. Hubo un murmullo, una ola de incomodidad que recorrió la sala, pero yo no titubeé. Mis palabras eran mi herencia. En ese instante, un telón al fondo del salón se abrió lentamente. Las luces se enfocaron en lo que había preparado con las mujeres del taller, mesas largas con máquinas de coser, percheros repletos de vestidos de seda y terciopelo, canastos con telas donadas, bordados llenos de historia. El contraste era brutal. En un lugar acostumbrado a presumir mármol, lámparas de cristal y vajilla importada, aparecía el lujo real, el que no se compra, el que nace de la dignidad. El verdadero banquete es la dignidad, añadí. Y aquí, hoy, la compartimos con todos. La sala entera contuvo el aliento. Nadie se movió. Valeria fue la primera en levantarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz quebrada. «Abuela, lo siento», dijo frente a todos. «Gracias por enseñarme que el lujo no está en las joyas, sino en el respeto». La abracé con fuerza, sintiendo cómo se rompía la cadena de silencio que nos había unido al desprecio. Por un instante,
Todo lo demás desapareció. Ella y yo éramos las únicas en esa sala. Javier se levantó después. Caminó hacia mí con la voz rota. Mamá, perdón por haberte borrado. Sin ti yo no existiría. Lo miré, acaricié su mejilla, pero no respondí. El perdón no se da en una palabra, es un camino que se construye paso a paso. Jimena fue la última en acercarse. Caminaba despacio, con el rostro desencajado, los ojos cansados. Se detuvo frente a mí y dijo apenas un susurro: «Perdón». La observé sin rencor, pero tampoco con ternura. No la abracé, no la rechacé. Solo asentí. «Hoy cierro la cuenta», respondí. Y en ese instante entendí que esas palabras eran más poderosas que cualquier transferencia, que cualquier testamento, que cualquier propiedad. Porque no hablaba de dinero, hablaba de la deuda emocional, de la herida silenciosa que cargué durante años. Y al pronunciarlo, la solté para siempre. Caminé hasta la caja del salón, bajo la mirada atónita de los invitados. Pedí la cuenta de la renta y la pagué con mi tarjeta. El encargado me observaba sin entender nada. Luego anuncié que el resto del presupuesto sería donado a becas de costura para mujeres mayores. Hubo murmullos, algunos aplausos aislados, y al final un estallido de emoción colectiva. Ese dinero, que tantas veces había alimentado lujos ajenos, ahora se transformaba en semillas de futuro. Por fin sentí que cada peso recuperaba su verdadero valor. Las luces bajaron lentamente y la sala estalló en aplausos. Pero no eran los aplausos vacíos de la boda, eran sinceros, cargados de respeto. Cerré los ojos un instante y dejé que ese sonido me envolviera. Ya no era la mujer que se fue con un prendedor roto escondido en el bolso. Era la mujer que convirtió su herida en ejemplo. Esa noche no recuperé lo que me arrebataron, construí algo nuevo, algo que nadie podría borrar. Al salir, la ciudad estaba mojada por la lluvia. Los charcos reflejaban las luces de neón como si fueran diamantes derramados en la calle. Me detuve un momento bajo el aire fresco de la noche. Respiré hondo, cerré los ojos y levanté la cabeza. No me vieron como familia, pensé, aprendí a verme como mujer. Caminé despacio hacia la avenida, con el corazón ligero. El salón de cristal quedaba atrás, y con él, la cuenta cerrada para siempre. Tendrías el valor de volver a caminar por el mismo salón que una vez te cerró las puertas, pero esta vez con la frente en alto y siendo tú quien decide quién entra. Si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por aquellos que deberían haberte abierto el corazón, quiero decirte algo desde el fondo de mi alma: no eres invisible. No eres un estorbo. No eres un error. Tú eres raíz, eres memoria, eres el hilo que sostiene la tela de toda una familia. Tal vez te hicieron a un lado en una fiesta, en una decisión, en una mesa elegante donde ya no cabías. Pero escucha, tu lugar en este mundo no depende de su aprobación. Tú ya diste lo más grande, cuidaste, enseñaste, sostuviste hogares enteros con tus manos y con tu silencio. Y aunque algunos nunca te lo agradezcan, aquí estamos para recordártelo. Vales más que cualquier diamante, más que cualquier banquete, más que cualquier alfombra roja. Tu dignidad es el verdadero lujo. El respeto que te debes a ti misma es la herencia más valiosa. Y cuando logras sentarte en tu propia mesa, con tu propia risa, con tus propias historias, la vida entera vuelve a tener sentido. Si hoy te sientes como María del Carmen, con el alma herida por un rechazo injusto, quiero que recuerdes esto: todavía hay belleza por vivir en tu camino. Todavía hay abrazos que te esperan. Todavía hay gente que, al mirarte, verá no a una persona descartada, sino a un hogar entero en tu mirada. Y cuando aquellos que un día te ignoraron regresen a tocar tu puerta, recuerda, ahora tú eres quien decide si vale la pena dejarles entrar. Nunca olvides esto: tu historia aún florece, aunque algunos hayan querido marchitarla. ¿Te impactó esta historia? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una hija gritó a su madre: «Mi esposo decide, no tú». Ella no discutió, no lloró, pero lo que hizo después, con una simple llave, cambió el rumbo de toda una familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija gritó. Mi esposo decide, no tú. Sonreí. Y le quité las llaves de mi empresa, porque el final es tan inesperado que no podrás olvidarlo.
Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.